Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, hermanos y hermanas, todas las personas que esta mañana están en este lugar, hoy estamos llegando al domingo número 23 de este año. Hoy es el domingo número 23. Y pensábamos, considerábamos, planeábamos que al llegar más o menos a la mitad del año pudiéramos entrar en una de las relaciones más misteriosas y determinantes en la salud y en el bienestar de la familia y de la sociedad en general. Me refiero a la relación conyugal, me refiero a la relación de esposo y esposa, de marido y mujer. Entonces esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de la familia, pero vamos solamente a iniciar, solamente a entrar, solamente a abrir la puerta para que comencemos en los siguientes domingos a hablar de la relación conyugal, de la relación de esposo y esposa, de la posición que tiene el esposo, de la posición que tiene la esposa, de la función que tiene el esposo, de la función que tiene la esposa y del rol que tiene el esposo y que tiene la esposa. Entonces, acabamos de leer un par de textos, un par de versículos en la boca de Jesús. Es Jesús quien está siendo citado en este texto. Son palabras que salen de la boca de Jesús. Y en base a esas palabras yo quiero esta mañana lanzar un concepto de matrimonio, de la relación matrimonial. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es el dejamiento de un lazo profundo para la hechura de un nuevo lazo más profundo. El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer que han dejado previamente a sus padres para venir a ser una sola carne por el resto de la vida. Amén. Entonces, en esa definición, en ese entendimiento, en ese concepto de lo que es el matrimonio, hay unas características que yo quiero, y sobre la base de las cuales quiero desarrollar mis predicaciones del matrimonio o de la relación conyugal. 3 características fundamentales. Número 1, dejamiento. Número 2, unión. Y número 3, indisolubilidad. Dejamiento, unión e indisolubilidad. Esta mañana solamente vamos a tocar un poco, muy brevemente, la primera característica de las 3 que acabo de mencionar.
el dejamiento. No hay nada más difícil en la vida del ser humano que dejar. Es tal vez más fácil, escúchenme, adquirir. Es más fácil tomar, pero no es tan fácil dejar. Entonces yo diría que la base de un buen matrimonio está en dejar, en el dejamiento. Este texto que acabamos de leer nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y posterior a ese dejamiento se unirá a su mujer. No hay total unión si no hay total dejamiento. Es necesario un absoluto dejamiento para una absoluta unión. Entonces, al hablar del matrimonio, aparece una nueva posición filial, una nueva posición en la familia, y es la posición de los suegros. ¿Quiénes son los suegros? Los suegros son los papás de ella y los papás de él. Aparece la posición de los suegros, pero aparece solamente para decirnos qué hay que hacer ahora en esta nueva relación, la de esposos, con los suegros. Se nos dice qué es lo que hay que hacer con los suegros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarlos. Eso es lo que hay que hacer con los suegros. Dejarlos. Y es tal vez, pienso yo, uno de los asuntos más difíciles, por lo menos culturalmente hablando, uno de los asuntos más difíciles a la hora de unirnos en matrimonio, a la hora de entrar en la relación matrimonial o de entrar en la relación conyugal. ¿Qué hay que hacer con los suegros? Dejarlos. Pero yo quiero hacer unas precisiones, 3 precisiones con respecto a ese dejar, ese dejamiento. Número 1, es ella la que deja los suegros de él, y es él el que deja los suegros de ella. ¿Es claro eso? ¿No? No es él el que deja a sus suegros. Él deja a los suegros de ella, es decir, a sus papás. Es él el encargado de dejar a los suegros de ella fuera. Y es ella la encargada de dejar a los suegros de él, es decir, los papás de ella, fuera. Porque si es él el que intenta dejar fuera a los suegros de él, eso se va a ver muy mal. Eso no está bien hecho. ¿De acuerdo? O sea, que uno intente sacar a los papás de ella de su matrimonio, ese no es el mandamiento. El mandamiento es que es ella quien se aleja, quien deja a sus papás, y por consiguiente deja fuera de la relación a los suegros de él, y viceversa. ¿Ahora sí es claro? Segunda consideración: dejar no significa abandonar, como tampoco no abandonar no significa no dejar. Dejar a padre y madre no significa abandonar, no significa olvidar a padre y madre. Pero tampoco podemos pretender que por no abandonar o por no olvidar, pretender no dejar a los padres fuera de la relación matrimonial, fuera de la relación en la que ahora son uno y no caben 3, en la que ahora son uno y no cabe el papá de ninguno de los dos y no cabe el papá de la mamá de ninguno de los dos. En la relación de marido y mujer no cabe el papá de ninguno de los dos. ¿De acuerdo?
Pero esa es entonces una claridad que tenemos que hacer. No es abandonar, como tampoco significa olvidar, pero tampoco como pretexto de no abandonar vamos a no dejar. Y tercero, no necesariamente dejar a padre y madre significa separación del lugar de residencia. Me refiero a quienes comparten el techo con sus suegros. Me refiero a quienes comparten la misma casa con sus suegros. No significa que por el hecho de que estén compartiendo un espacio de residencia no haya que dejarles. Y no significa que porque estén bajo el mismo techo no estén, me estoy enredando un poquito, no estén dejados, no estén fuera. Es decir, es posible convivir bajo el mismo techo con los suegros y al mismo tiempo que el hombre y la mujer hayan dejado a su papá y a su mamá. No significa que para dejar a papá y mamá te tienes que ir de la casa, aunque pues solo por circunstancias algunas veces se mantienen bajo el mismo techo. Entonces, dicho esto, debemos aclarar qué es entonces dejar al padre y a la madre. Es una condición, es un requisito para unirnos en matrimonio. No puede haber unión sin dejar a los padres y madres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Significa dejar a padre y madre, significa que los desafíos y las vicisitudes propias de la existencia humana ahora las resolverán tú y ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En la relación conyugal, en la relación de esposos, en la relación de hombre y mujer, de marido y mujer, los desafíos que la vida traiga los solucionan él y ella. Las dificultades que la vida traiga las solucionan él y ella. ¿De acuerdo? No hay que ir a buscar a los papás de ninguno de los dos para solucionar los problemas propios de la vida. Se supone que al ingresar en el estado del matrimonio, se supone que hemos pasado por unas etapas que hemos descrito antes. Hemos dicho que el ser humano durante su juventud empieza a hacerse responsable de sí mismo y que en la adultez y que el matrimonio debe ser en la edad adulta, no hablando de años, sino de la capacidad de responder por sí mismo y por los otros. Entonces, si yo estoy dispuesto a unirme en matrimonio con una mujer, es porque yo soy capaz de resolver las dificultades propias que la vida traiga con mi mujer. ¿De acuerdo? Y la mujer que se atreve a entrar en matrimonio con su esposo debe entender que vendrán problemas, que vendrán vicisitudes, que vendrán dificultades, que vendrán conflictos, que vendrán embates muy fuertes contra ellos dos, pero que los llamados a resolver esos conflictos son ellos dos. ¿De acuerdo? Culturalmente, y no por cultural es bueno, tampoco por cultural es malo, pero culturalmente nosotros acudimos casi que inmediatamente cuando tenemos el primer conflicto a los papás. Y ahí puede haber una evidencia, solo digo puede haber una evidencia de no un total dejamiento y por lo tanto no una total unión. Solo cuando hay un total dejamiento, entonces hay una total unión. ¿De acuerdo? Significa, 1 Corintios capítulo 7, versículos 33 y 34. 1 Corintios capítulo 7, versículos 33 y 34. Leo para ustedes, dice así: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién. ¿A quién? A su papá, a su mujer
hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, dejar a padre y madre significa que ahora él tiene el compromiso de agradar a su mujer, no a sus papás. ¿De acuerdo? Cuando estamos como hijos, sin casarnos, tenemos, pues, bueno, voy a jugar un poco con el texto. El texto dice que cuando estamos sin casarnos, tenemos cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Pero en el lazo que tenemos, o al cual estamos unidos antes de casarnos, son nuestros padres. Entonces, en nuestra edad de estar solteros, debemos agradar a nuestros padres. ¿Dicen amén a eso? Amén. Es lo correcto, hay que hacer todo por agradar a los padres. Pero una vez se entra en el estado del matrimonio, ahora las cosas se hacen pero para agradar a la mujer, él, y para agradarlo a él, ella. Si al papá le agrada o no le agrada, pues hubo tiempo para agradarlo a él con las decisiones y con las acciones. Hubo tiempo para agradarlo a él. Ahora es tiempo de agradar a tu marido. ¿De acuerdo? Y aquí empiezan unas grandes dificultades en los matrimonios. Unas grandes dificultades en la relación conyugal. Cuando él o ella no han dejado totalmente a sus padres de tal modo que siguen intentando hacer todo para agradar a sus padres. Entonces él se sigue comportando con ella para que su papá le dé el aplauso. Ese es mi hijo. Y ella se sigue comportando con él de tal forma que quiere recibir los aplausos de ella, de la mamá y del papá. Esa es mi hija. Así la eduqué yo, para eso la eduqué yo. Y no es así. ¿Me escuchan? Ahora, estando casados, se hará gala de todo lo que tu papá y tu mamá te enseñó. Ahora tú podrás vivir todo lo que tu papá y tu mamá se esforzaron por enseñarte, pero ahora a quien tú debes agradarlo es a él, mujer. Y hombre, a quien tú tienes que agradar es a tu esposa. Todos tus actos, todos tus hechos, todas tus palabras, todas tus decisiones y todas tus omisiones deben procurar agradar los ojos de ella. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice la Escritura? El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de las cosas de esta tierra, no del mundo mundanas, pero de las cosas de esta tierra. El que solamente quiere agradar a Dios, que no se case. Pero el que se case tiene que entender que también tiene que agradar a aquel con quien se casó. Hay gente que se casa y quiere seguirse agradando a sí mismos. Hay gente que se une en matrimonio y pretenden seguir viviendo la vida de tal forma que se agraden a ellos mismos, y así no es. Hay que agradar a quien está conmigo ahora en esa completa y perfecta unión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay tema para el grupo con vida. Yo creo que van a surgir algunos temas de discusión y de debate, y algunos papás y algunos suegros van a tener que opinar, y ahí tienen toda la oportunidad para hacerlo. Y esto no implica, lo que estoy diciendo ahora no implica, porque en nuestra mente, en nuestra mentalidad de escalafones, tenemos una mente de escalafones, ¿verdad? Arriba, abajo, abajo, más abajo. Nuestra mente siempre está estructurada de esa manera. No implica poner a uno por encima del otro. Implica a poner a cada uno en su lugar. ¿De acuerdo? No es que mi papá está por encima de mi marido, o mi marido está por encima de mi papá. Es que mi papá está en la posición de papá y mi marido está en la posición de marido. Y la Biblia dice qué es lo que tengo que hacer con mi marido y qué es lo que tengo que hacer con mi papá. ¿De acuerdo? La Biblia dice qué es lo que tengo que hacer con mi esposa y qué es lo que tengo que hacer con mi mamá. Y a cada una le da un lugar. No compiten en el lugar.
La Escritura no pone a competir a mi mamá con mi esposa. La Biblia no pone a competir a mi papá con tu esposo. Digo, a mi papá con mi... ¿Cómo es? A tu papá con tu esposo. A mi papá con tu esposo. No los pone a competir. A cada uno les da un lugar. El asunto es que muchas veces el papá quiere tener el lugar que le corresponde al esposo. Y el esposo quiere tener el lugar que le corresponde al papá. El esposo no es papá de ella. ¿Está bien? La esposa no es mamá de él. La esposa es esposa y el esposo es esposo. El papá es papá y la mamá es mamá. ¿De acuerdo? Por esa razón nosotros necesitamos ir a las Sagradas Escrituras y tener clara cuál es la posición de cada uno, qué es lo que le corresponde a cada uno, para no comenzar a decir entonces que yo amo más, es que yo tengo que amar más a mi mamá porque ella me dio la vida, porque es que mi papá se sacrificó por mí, es que si no fuera por mi papá yo no soy lo que fuera hoy en la vida, es que mi mamá, mejor dicho, esa niñita hizo todo por mí, por esa razón yo tengo que amar más a mi mamá que a mi esposo. No es así. No es así. Es que esa vieja me crió a mí, pastor, lavando y me sacó a mí con todo, pero con gran esfuerzo, para yo ahora venir a poner a una mujer por encima de mi mamá. No la vas a poner por encima, la vas a poner en su lugar. ¿Está bien? El asunto es que muchas veces en ese ejercicio de poner a cada uno en su lugar, cometemos errores. En ese ejercicio de decir, bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos ahora así. Yo hasta ayer solo fui un holgazán. Yo hasta ayer solamente estuve en mi casa y mi papá y mi mamá eran la luz de mis ojos y yo todo lo que hacía lo hacía para agradarlos a ellos. Sí, pero hoy te casaste y hoy debes comenzar a agradarlo a él. Y algunas veces te voy a anticipar a los que no se han casado y les voy a confirmar a los que ya se casaron las primeras dificultades en el matrimonio, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. ¿Cuál es? Que algunas veces agradar a la esposa no agrada a los papás. Y agradar al esposo no agrada a los papás. Y ahí comienza el primer asunto. Si hago esto a mi mamá no le gusta. Si hago esto a mi mamá no le va a gustar. ¿De acuerdo, hermanos? Ahí comienza la primera dificultad. Y ustedes han escuchado expresiones como: yo no perdí una hija, yo gané un hijo. ¿Ustedes han escuchado expresiones como esas? Yo no he perdido una hija, yo gané un hijo. No es hijo suyo tampoco. ¿De acuerdo? El esposo de su hija no es su hijo. No es que yo lo quiero como un hijo, pero no es su hijo. ¿De acuerdo? Porque ese asuntico de que yo gané un hijo, entonces ahora tiene dos hijos, ahora puede controlar a dos hijos. Eso no es cierto. Él es su, ¿qué? Yerno. Tiene otros papás. Quiéralo como un hijo, pero no lo trate como un hijo. ¿De acuerdo? Significa dejar a padre y madre que las vicisitudes propias de la vida, escúcheme esto, las vicisitudes propias de la vida y de la existencia de tus padres las resuelven tus padres. Me explico. Yo estoy hablando en un estado ideal, en una situación ideal. Obviamente que hay circunstancias y situaciones que necesitamos entrar a considerar y necesitamos entrar a analizar desde nuestra humanidad. Pero lo ideal es que los papás, cuando tú te casas, ellos resuelvan sus problemas. Lo ideal no es que cuando tus papás tienen problemas o tus hermanos menores tienen problemas, te vienen a tocar la puerta a ti, a buscarte a ti, que ya estás casado, que ya tienes tu esposa y tus hijos, a que tú vayas a resolver los problemas de ellos. No es lo ideal.
acuerdo? Repito, más adelante iremos mirando cada consideración y cada situación que será particular y que será específica y que tendrá otros matices para poder mirarlo, y la Biblia nos dará luces para hacerlo. Pero no es tu carga, no es tu responsabilidad tus hermanos menores. En este momento tu responsabilidad es tu esposa. ¿Me está escuchando? Conversé con alguna pareja de esta iglesia, jovencitos, diciéndoles la clave de la vida. Una de las claves está en entender que uno no siempre hace lo que uno quisiera hacer, sino lo que uno puede hacer. ¿Quién no quisiera resolverle la vida a toda su familia? ¿Ah? A papá, mamá, hermanos, primos, tíos, primos segundo, primos tercero, primos cuarto. Uno quisiera, mejor dicho, allá llegamos hasta la nieva. Uno quisiera resolverle la vida a todo el mundo, ¿cierto? El asunto es que los problemas de cada familia los resuelven los integrantes de cada familia, o al menos así debe ser. No estoy llamando ni estoy invitando a la falta de solidaridad o a que ya el papá no puede solicitar la ayuda de los hijos del papá. No estoy diciendo eso. Pero estoy intentando poner unos fundamentos, no yo, estoy tratando de interpretar en las escrituras unos fundamentos a la hora de establecer una sólida relación conyugal. ¿De acuerdo? Se supone que el vínculo más fuerte de los seres humanos, y digo se supone porque no siempre es así, se supone que el vínculo más fuerte de los seres humanos antes del matrimonio, antes de casarse, sea con sus padres. ¿Están de acuerdo conmigo? Se supone que el vínculo más fuerte sea con los padres. Y digo que se supone porque no faltará cuyo mayor vínculo sea con un hermano. Pronto no tiene un vínculo tan fuerte con su papá, pero lo tiene con su hermano, o con un hermano menor, o con un primo, con un tío, con el abuelo, en fin. En todo caso, lo que hay que entender es que hay que dejar cualquier lazo que te impida una total unión en el nuevo lazo, en el nuevo vínculo, que ahora es el vínculo matrimonial. Y no faltará cuyo mayor vínculo sea un amigo o una amiga, el mejor amigo, la mejor amiga. Me estoy refiriendo a que cuando hay problemas en la relación conyugal, con quien tienes el vínculo más fuerte, allá irás a buscar respuestas. ¿Me escucha? Si antes de casarte tu vínculo más fuerte para resolver conflictos era tu mamá, cuando tengas un problema en tu relación conyugal, casi que espontáneamente, cuando tengas un conflicto, vas a ir a buscar solución en tu mamá. A eso me refiero cuando es dejar. Dejar es cuando se te presente un problema, inmediatamente donde tienes que buscar la solución es en Dios, en tus conocimientos, en ella, en ti y allí, entre los dos. No hay por qué salir de ahí en primera instancia. ¿De acuerdo? Si alguien encontraba solución a sus problemas, entonces quiero llevar el dejar a padre y madre un poco más allá. No hay que dejar solo a padre y madre, hay que dejar al mejor amigo en este sentido, como estoy definiendo dejar. ¿De acuerdo? No es olvidarte, no es abandonar, es simplemente que ahora tú no vas a buscar en ellos la solución. Ahora la vas a buscar en Dios, en ti y en ella. En Dios y en ti y en Él. ¿De acuerdo? Porque es que tu mejor amigo te puede decir su experiencia de la vida con su esposa. Pero tú necesitas un consejo de la vida con tu esposa. Y el único que ha estado casado con tu esposa eres tú. Entonces necesitas encontrar soluciones con tu esposa.
y no en la experiencia de él con su esposa, que tal vez, aunque dicen que todos los hombres somos iguales, que todas las mujeres son iguales, no es cierto. Yo leí un día un grafite por ahí que decía, si todos los hombres somos iguales, ¿por qué las mujeres escogen tanto? No es cierto, no todos somos iguales. Entonces tú y ella, tú y él tienen que buscar la solución. Y muchas veces hay que dejar, muchas veces no, hay que aprender a dejar la vida de soltería. Hay que dejar la vida de soltero. Algunos dicen que no, pero la vida de soltero y la vida de casado es total, absoluta y rotundamente distinta. ¿De acuerdo? No pienses que es que va a cambiar una sola cosita, que antes no tenías intimidad sexual y ahora sí. Eso es lo único que va a cambiar cuando eras soltero y ahora que eres casado. Que antes no comprabas tú la comida y ahora sí. Eso es lo único que va a cambiar. No. Va a cambiar todo en tu vida. Todo. ¿De acuerdo? Mejor dicho, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Es comenzar de nuevo. Y en ese comenzar es indispensable que estén ustedes dos solos. Ustedes dos y Dios. Nadie más. ¿Me escuchan? Y voy a decir algo más. La solución a los conflictos que se presenten en tu familia tampoco la has de buscar en el pastor. ¿De acuerdo? Hay que dejar también al pastor. Hay que dejar al consejero. Hay que dejar. Matrimonio es dejamiento absoluto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Quien no está dispuesto a dejar todo para iniciar de nuevo, que no se case. Es que yo soy así, en mi casa éramos así, yo soy así, yo siempre, mis 35 años siendo así. Mira, a mí me haces el favor, yo llevo 14 años siendo así. Así que a mí no me vas a cambiar ahora. Es que se casan de 14. Es un dejamiento, es un estar dispuesto a dejarlo todo. ¿De acuerdo? ¿Y saben cuál es el propósito de ese dejarlo todo? ¿Saben cuál es? Agradarla a ella. Y para ella, agradarlo a él. Quien pretende me caso, pero esta y esta área de mi vida, eso yo no lo voy a dejar es nunca. Esto yo voy a seguir. Ay. Si no hay total dejamiento, no hay total unión. ¿Me escuchan? El asunto es que muchos matrimonios pretenden entrar en unión sin haber dejado todo. Sin haber dejado todo. ¿Está bien? Entonces, solamente eso quiero decir esta mañana. Solamente abrir una puerta de discusión, una puerta de opinión. Obviamente opiniones bíblicas, obviamente opiniones en las Sagradas Escrituras. ¿Está bien, hermanos y hermanas? Claro, vamos en los próximos domingos a abordar cómo honramos a nuestros padres estando casados, porque no significa abandono, ya dije. Cómo mantenemos nuestra relación con ellos, pero cómo mantenemos una relación saludable. Los padres, los que estamos aquí criando, debemos criar para que se vayan. Cuando uno cría para que se vayan, entonces uno está preparado para que se vayan y los deja ir. ¿De acuerdo? Uno no cría para que se queden con uno. Así que usted no está criando para que vivan con usted toda la vida. Así que cuando críe, trate de darle los mejores valores, porque no todo el mundo se va a aguantar lo que usted le aguanta porque es su hija. ¿De acuerdo? No a la vuelta de la esquina va a encontrar un hombre que le aguante las pataletas y las terquedades que usted le permitió a ella porque era su hijo, como si se fuera a quedar con usted toda la vida.
Y no a la vuelta de la esquina se encuentra cualquier mujer que va a aceptar a ese muchacho que usted crió como si se fuera a quedar con usted, y usted no visionó de que algún día se tenía que ir y huir con alguien que no está dispuesta a aceptarle sus pataletas, sus malcriadeces y sus terquedades. ¿De acuerdo? Entonces críe como quien cría a los que se van, y como quien cría a quien usted va a entregar a un alguien. ¿De acuerdo? Porque es que el papá quiere para la hija el mejor esposo del mundo, pero no está criando a la mejor mujer del mundo. Y el otro quiere que su hijo tenga la mejor mujer del mundo. Esa no. Y resulta que él no ha criado el mejor hombre del mundo. Críe como quien está criando al que se va, no al que se queda con usted. ¿De acuerdo, hermanos y hermanas?